El Centro de Noticias Táchira presenta. Juan Pablo Guanipa, líder de la oposición venezolana, está en el Centro de Noticias Táchira para conversar de distintos temas, además de su próxima venida a esta tierra andina. Recuerden que esta entrevista pueden encontrarla a través de nuestro canal de YouTube y también, por supuesto, a través de nuestras distintas plataformas digitales en Instagram. Hoy nos acompaña Juan Pablo Guanipa. Él es líder nacional de Primero Justicia, quien ya este fin de semana llega al Táchira. Bienvenido al Centro de Noticias Táchira y coméntenos por favor sobre esta gira que tiene. Bueno, un placer conversar con ustedes. Realmente contento de ir al Táchira nuevamente. La última vez que estuvimos allá fue el día que se hizo la más grande de todas las manifestaciones que se hicieron en todo el país durante la campaña electoral del año 2024. Yo quedé impresionado con la cantidad de gente que había en la calle ese día, lo cual ratifica que el Táchira es un pueblo combativo, un pueblo que está en la calle, un pueblo que quiere cambio y que lo va a luchar hasta lograrlo. Así que bueno, nosotros estamos en un recorrido por todo el país. La semana pasada también estuvimos en los Andes, estuvimos en Trujillo. Esta semana vamos a iniciar hoy mismo una gira por Barinas que culminará el día viernes y el sábado ya estaremos entonces en Táchira, sábado y domingo. Estaremos obviamente en San Cristóbal, pero también estaremos en Abejales, en El Piñal, en algunas zonas periféricas del estado Táchira, con la idea de conversar con la gente y de motivarnos todos en la búsqueda de las condiciones necesarias para que haya lo más pronto posible una elección en Venezuela. Viene además acompañado con otros dirigentes políticos que también además fueron presos políticos. Sí, porque hay un acto central que es un acto con expresos políticos. Ahí están varios dirigentes de distintas partes del país. Yo creo que una de las cosas buenas en este momento es que hay una dirigencia que está en tierra, que está en la calle, que está recorriendo el país. Tenemos a María Corina afuera, pero que pronto también podrá regresar. Y todo eso nos va llevando hacia el movimiento que queremos realizar en este momento en Venezuela. ¿Cuál es el objetivo principal de esta gira? No sé, quizás documentar, quizás conversar con familiares. Cuéntenos un poco sobre esto. Mira, todo es parte de la gira. Vamos a reunirnos con expresos políticos, con familiares de actuales presos políticos. Vamos a recorrer distintos sectores del estado Táchira. Vamos a conversar también con los colegios profesionales, sindicatos, gremios, todo lo que significa la fuerza viva del estado Táchira. Y el objetivo de la gira es ir generando movimiento en Venezuela. El país tiene que movilizarse porque, bueno, todos estamos conscientes de cuál es el recorrido del que se ha hablado, especialmente desde Estados Unidos, para lograr que el país ya pase por la transición y por un proceso electoral precedido por una estabilización y una recuperación económica. Yo soy de los que piensa que no son fases que deben darse sucesivamente, es decir, se da una, se cumple, se da la otra. Yo creo que no, yo creo que pueden solaparse esas fases de manera que un asunto complemente y fortalezca el otro. Por ejemplo, yo estoy seguro de que si nosotros tenemos un proceso electoral y logramos institucionalizar el país y logramos, obviamente, que María Corina asuma la presidencia de la República, eso nos va a permitir tener Estado de Derecho, separación de poderes, eso nos va a permitir tener una primacía constitucional, un principio de legalidad, y todo eso nos va llevando hacia la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica genera la confianza necesaria para que las inversiones internacionales vengan al país y eso recupere la economía. Entonces, si una de las fases es la recuperación económica, la mejor forma de recuperar la economía en Venezuela es a través de un proceso electoral que institucionalice el país. Entonces, para lograr todo esto, tenemos que movernos los venezolanos, tenemos que actuar y eso es algo fundamental.
¿Qué ha visto usted en estos recorridos? Porque después del 28 de julio, mucha gente tuvo miedo de volver a salir, tuvo miedo de volver a concentrarse, porque incluso grupos familiares que se reunieron y enviaron un sticker por WhatsApp, hubo detenciones, hubo acusaciones del, entre los mismos vecinos. Pero quizás después del 3 de enero también el panorama cambió mucho y la actitud de los venezolanos. Pero, ¿qué logra usted observar con respecto a cómo se manejan los venezolanos? ¿Cuál es la actitud que tienen a propósito de que usted dice que hay que movilizarse? Bueno, mira, ¿qué noto yo en los venezolanos? En primer lugar, optimismo. La gente está optimista, la gente siente que hay una luz al final del túnel, la gente tiene esperanza, está totalmente convencida de que el cambio político es una posibilidad. Pero en segundo lugar, ese optimismo está, a mi modo de ver, complementado por una desesperación. La gente está desesperada y desesperada por la crisis socioeconómica que se vive en la casa de cada uno de los venezolanos. Entonces hay una actitud de la gente de necesidad de cambio con mucha rapidez. Es decir, hay en la gente un sentido de urgencia. Y eso es algo que tenemos que revisar y analizar todos. Y además me parece totalmente legítimo. Si la gente ha pasado por todo lo que hemos pasado, es lógico que tengamos un sentido de urgencia y que queramos que el cambio se dé lo más pronto posible. En tercer lugar, es obvio que el miedo se está perdiendo. Mira, las concentraciones que hicimos en el estado Trujillo, la más importante fue la de Sabana de Mendoza, en el sur del lago de Maracaibo, y yo estaba sorprendido de la cantidad de gente que había allí. Eso no lo podíamos hacer hace 4 meses en Venezuela. No hubieran perseguido, no hubieran encarcelado, no hubieran calificado de delincuentes, terroristas, etcétera, etcétera. Obviamente que el 3 de enero la historia en Venezuela cambió y la correlación de fuerzas también cambió. Entonces, si tú haces hoy un mapa de actores en Venezuela y a cada actor le colocas una circunferencia del tamaño del poder que puede tener en este momento, es indudable que la circunferencia más grande será la de Estados Unidos. Estados Unidos es quien ejerce hoy el poder y eso es algo que lo sabe el régimen de la señora Delcy Rodríguez y por tal motivo ha bajado la persecución, a pesar de que se mantienen cerca de 500 presos políticos, cerca de 500 privados de libertad, de los cuales 200 aproximadamente son militares y 100 aproximadamente son mujeres. A pesar de todo eso, la persecución ha disminuido y podemos empezar a salir a la calle. Y lo que estoy viendo en la gente es una verdadera pérdida del miedo y una disposición a salir a la calle a exigir que se den las condiciones y que se dé el proceso electoral. Usted acaba de hacer un viaje a los Estados Unidos, entró y salió del país de manera tranquila. ¿Cómo ve usted el regreso de María Corina Machado? Hay mucha expectativa al respecto y en función además de cómo fue su viaje y cómo ve a la gente, ¿cómo cree que sea la seguridad de ella en este proceso de retorno? Mira, yo creo que el regreso de María Corina es inminente, se va a dar lo más pronto posible. Creo que ya hay una conciencia clara en los Estados Unidos y en los países aliados de que es necesario que María Corina regrese. Obviamente María Corina es la líder con más popularidad en Venezuela y ella puede ayudarnos mucho más a movilizar al país y a lograr que esa movilización produzca los resultados del proceso electoral que aspiramos. Así que yo creo que el regreso de María Corina va a ser pronto y va a ser con suficientes medidas de seguridad para que ella pueda ejercer sus derechos y deberes políticos de manera tranquila, pacífica, sin absolutamente ningún inconveniente. Como dice, yo pude viajar a Estados Unidos. Primero iba a asuntos personales, pero bueno, la agenda se fue convirtiendo en una agenda política que me llevó a Washington. No tuve mayores inconvenientes, únicamente cuando estaba a la espera de abordar el vuelo en Maiquetía para salir hacia Estados Unidos. Se acercaron 3 militares, corearon mi nombre, me pidieron mi pasaporte, mi pase de abordar, le tomaron fotos, pero bueno, yo lo tomé como algo de amedrentamiento y nada más. Me devolvieron mis documentos y pude viajar y de regreso no pasó absolutamente nada. Yo creo que el regreso de María Corina debe ser por Maiquetía, como debe ser,
ella no ha cometido absolutamente ningún delito, ni tiene por qué tener ninguna restricción, y nosotros iremos a Eso recibirla de María aquí. Corina, ¿qué marca? ¿O qué significaría para los venezolanos, Juan Pablo? Marca la intensificación de la lucha, la intensificación de la presión, la intensificación de la acción ciudadana en función de darnos lo que nos merecemos. Después de 27 años de lucha, después de 27 años de humillaciones, después de 27 años de llevar al país a la peor de las depauperaciones, a una situación de inestabilidad política, económica, social, yo creo que es justo que los venezolanos podamos vivir bien, vivir normal, normalizar el país, hacer que Venezuela funcione, hacer que tengamos un país que tenga instituciones, que tenga reglas y que todos estemos dispuestos a cumplir esas reglas. Así que la presencia de María Corina lo que va a hacer es intensificar la lucha democrática que nos llevará hacia la obtención de las condiciones. Yo he hablado mucho de las condiciones, condiciones que tienen que ver con la liberación de presos políticos, con el regreso de los exiliados, con el cambio del Consejo Nacional Electoral y su directiva, con la auditoría del registro electoral para que todos los venezolanos puedan votar estén donde estén, con la habilitación de los dirigentes políticos, la devolución de las tarjetas a los partidos políticos y a su liderazgo natural, y el desmontaje de este sistema oprobioso de represión que ha significado en estos 27 años cárcel, persecución, exilio y muerte. Lograr además que haya equilibrio en el ejercicio de la política, que es lo lógico. Tú vas a un juego de fútbol y tú aspiras que los dos equipos tengan las mismas reglas de juego y las mismas condiciones. Estos señores que están en el poder aspiran a ir a un juego de fútbol, pero quieren controlar a su equipo, quieren controlar al equipo contrario, quieren controlar al árbitro, quieren controlar a los jueces de línea, quieren controlar a los medios de comunicación que transmiten el juego, quieren controlar a los espectadores. Y entonces cuando tienen todo controlado dicen, ahora sí, vamos a elecciones, convencidos de que van a ganar porque van a torcer la voluntad del pueblo venezolano. Así que eso no va a pasar. Y nosotros lo que estamos exigiendo es que haya equilibrio en el ejercicio de la función política y que con esas condiciones se dicte urgentemente un cronograma electoral que permita que la gente sepa ya cuándo va a ser el proceso electoral. Fíjese que usted enumera una lista como de pasos o de procesos que se requieren con urgencia en Venezuela, y justamente esa urgencia es la que tiene el ciudadano de a pie, el ciudadano que dice, ya estoy cansado de los bonos, estoy cansado de no tener salario, estoy cansado de que se me vaya la luz. Además, bueno, usted es del Zulia, pero prepárese porque en Táchira los apagones están bastante fuertes. Pero entonces, el primer paso sería el cronograma electoral, pero ¿cómo se le dice a la gente? Estás urgido, pero hay que tener un poco de paciencia porque son demasiadas las cosas que faltan por empezar a mejorar, a acomodar para que ese país realmente vaya a cambiar y las condiciones socioeconómicas, políticas realmente vayan a cambiar. No es fácil, no es fácil porque ese sentido de urgencia está allí muy, pero muy arraigado en la gente. Yo que he estado haciendo ese recorrido, yo creo que ya hemos recorrido unos 10 estados del país en estos últimos 2 meses y mira, es impresionante cómo cada vez que tú llegas la gente se te acerca y tú le ves la cara de esperanza y la cara de desesperación. Y lo único que te dicen con intensidad es, pero ¿cuándo? ¿Pero cuándo? Ujú. Es que lo necesitamos ya, es que estamos desesperados, es que no tenemos cómo hacer para comprar la cesta básica, es que no aguantamos los apagones, es que no llega el agua, es que tenemos problemas con el gas y con las bombonas, es que las aguas servidas están, bueno, todo es un problema en este país. Este es un país que han llevado al peor de los niveles al que se puede llevar un país, y por eso ese sentido de urgencia es tan claro y por eso la gente está muy desesperada. ¿Qué les decimos nosotros? Bueno, mira, hemos luchado durante 27 años para lograr que esto termine. Nos corresponde no esperar, sino seguir luchando algunos meses más para lograr que esto se concrete. En algunas personas tú puedes notar bueno, que sienten que va a ser muy difícil, que el presidente Trump está hablando muy bonito de la señora Delcy, que no se va a dar esa posibilidad de cambio, pero yo les digo, mire, primero, hay un compromiso de los partidos políticos, de la dirigencia, del liderazgo de María Corina Machado, de Edmundo González.
Segundo, hay un compromiso de los Estados Unidos, un compromiso que, como he dicho, se traduce en el cumplimiento de esas fases que tienen que ver con la estabilización, la recuperación económica, la transición y luego el proceso electoral. Ese es un compromiso que tienen los Estados Unidos y es imprescindible que los Estados Unidos se involucren, que presionen a quien, al régimen, porque el régimen no quiere salir del poder. El régimen no tiene sensatez, no tiene sensatez. Tienen la patología del poder, la enfermedad del poder. Ellos piensan que necesitan el poder como el aire para respirar. Y entonces van a hacer todo lo posible por ganar tiempo para mantenerse en el poder. Así que necesitamos actuar todos, la presión ciudadana, la presión nacional, la presión de los Estados Unidos para lograr que se dé ese cronograma electoral. Se está presionando para esa fecha, lo hacen ustedes en las giras, lo hace María Corina Machado en su gira internacional, ya hay un plan de 40 semanas para todo este tema del registro electoral a través de 20, pero también existe el discurso de Donald Trump en donde habla que Venezuela sería el estado 51 de los Estados Unidos. Esto más bien no atrasa o no está desviando el tema de las elecciones en el país. Mira, yo no sé si ese es un planteamiento hecho con total seriedad o es una broma de Trump que podría ser, porque él ha demostrado que tiene mucho humor y que bueno, que dice cosas a veces que pueden resultar muy polémicas, ¿no? Obviamente, para mí, lo del Estado 51 no tiene asidero histórico, ni político, ni cultural, ni idiosincrático, ni geopolítico, ni nada, ¿no? O sea, que nosotros podamos ser aliados de los Estados Unidos me parece algo absolutamente natural. Nuestra alianza natural es América y Europa, es el mundo occidental. Allí hay identidad en valores, allí hay identidad histórica, etcétera, etcétera. Y eso creo que debe darse. Es decir, en el momento en que tengamos elecciones en Venezuela y que termine el tutelaje de los Estados Unidos, tenemos que tener una alianza con Estados Unidos. Tiene que ser nuestro socio fundamental junto al resto de América y Europa. Creo que así debe ser. Pero el tema del Estado 51, que veo que hay gente que lo aupa, que lo quiere, que le parece una solución, yo creo que no es lo adecuado, especialmente porque Venezuela es un país que tiene su historia, su cultura y que tiene además su decisión de seguir adelante. Y como te digo, lo que tiene que tener es una alianza con Estados Unidos y Europa. Guanipa, elecciones en Venezuela, se ha hablado mucho, hemos conversado también con la parte electoral, ¿no? De por lo menos del partido 20, pero ¿cuándo son las elecciones en Venezuela? ¿Qué han podido conversar con Estados Unidos al respecto de eso? Mira, es muy difícil establecer una fecha porque hay distintas circunstancias que actúan alrededor de todo esto y hay distintos actores articulando también alrededor de toda la situación venezolana. Entonces, decirte una fecha a mí me parece que no es conveniente Este porque año, el otro año. no lo sé, honestamente no lo sé. Lo que hay es que luchar para que sea lo más pronto posible. María Corina lo ha dicho, hay una serie de cosas que hay que hacer que llevan un número determinado de semanas, algunos dicen 40 semanas. Bueno, lo importante es que asumamos que se pueden hacer unas elecciones pronto en Venezuela si hay disposición, si hay voluntad, se corrigen algunas cosas y se establecen las condiciones de las que hemos hablado. Es necesario que eso se dé. Nosotros tenemos ese sentido de urgencia y aspiramos que sea lo más pronto posible. Guaripa, ¿cómo se siente usted cuando está en contextos, por ejemplo, con familiares de expresos políticos y con compañeros que también fueron presos políticos? En el Táchira, por ejemplo, que acudirán familiares de presos políticos, viene un grupo importante de políticos que estuvieron allí y que sus familiares denunciaron que fueron víctimas de derechos humanos. Pero, ¿cómo se siente usted, más allá del político que, bueno, que viene a dar testimonio, sino como ser humano que vivió eso y que le toca cuando escucha un familiar sabe a lo que hace referencia porque también lo vivió? Sí, bueno, mira, ha habido reuniones, tuvimos una, por cierto, en Valera, muy sentida, con familiares de presos políticos
y con familiares de un preso político fallecido, Reinaldo Ojeda. Eh, Mira, es impresionante porque es muy duro que a alguien lo pongan preso sin haber cometido ningún delito. Una sola hora preso sin haber cometido ningún delito es una barbaridad, pero que de paso la gente muera, como es el caso de Víctor Hugo Quero, como es el caso que acabo de mencionar, de Reinaldo Ojeda, y como es el caso de tanta gente, algunos de los cuales hoy están desaparecidos y podría ser que estén muertos. Eso refleja la barbarie de este régimen, la actitud de este régimen de, por esa patología del poder de la que hablamos, hacer todo lo posible por mantenerse en el poder y perseguir hasta la muerte a la oposición venezolana, a la alternativa venezolana, únicamente porque están desesperados por mantenerse en un poder para el que no están hechos, porque no tienen apoyo popular, no tienen respaldo de la gente, no pueden seguir pensando que pueden seguir en el poder cuando no solo no tienen respaldo, tienen un repudio del país. El país entero repudia a la señora Delcy Rodríguez, repudia a Nicolás Maduro, repudia todo lo que ha pasado en estos 27 años. Entonces, que hayamos vivido todo lo que hemos vivido. En mi caso personal, y no quiero que eso sea un ejemplo ni nada, pero el hecho de que en 10 meses haya tenido que estar escondido, apenas 3 meses después del fallecimiento de mi esposa, que haya tenido que estar en prisión durante 9 meses y que haya compartido luego de salir de la cárcel, porque yo estuve aislado, yo no estuve en una cárcel acompañado de otros presos, yo estuve absolutamente aislado, pero después compartir con los presos, compartir con sus familiares, eso nos demuestra que evidentemente allí hay una huella de lo que significa un régimen dictatorial en un país como el nuestro. Que todo lo que ha pasado en Venezuela nunca más pase en nuestro país y que todo lo que podamos reparar, el sufrimiento, el dolor, la situación de las familias, de los presos políticos, porque cuando alguien está preso, al final está presa la familia también, y la situación de la familia es sumamente angustiante, el no saber si estás vivo o no, el no saber si te alimentas, si tienes atención médica, el no tener ninguna información, el no tener derecho a ser visitado por la familia o a que tu familia te visite, porque es un derecho doble, el del preso y el de la familia. El no tener no, un defensor público que quizás qué intereses tiene, pero que no está comprometido con tu causa. Todo eso es una barbaridad y esa barbaridad la hemos vivido en Venezuela. ¿Qué se le dice a esos familiares de los presos políticos? Por ejemplo, en Táchira hay casos en los que ya ha sido negada la ley de amnistía, también hay una persona que está desaparecida. Sus familias han hecho muchas cosas, como usted bien lo relata, pero ¿qué se les dice para que sigan en pie de lucha más allá de la esperanza de que estas personas salgan? ¿Qué más queda por hacer? Bueno, mira, hay que acompañar mucho a la gente y por eso en el momento en que yo salía en libertad, salía a zona 7, salía al helicoide y después, bueno, me detuvieron de nuevo y cuando ya salí definitivamente, fui nuevamente al helicoide y estoy acompañando a los familiares. Este es un tema de empatía, es un tema de acompañamiento, es un tema de asumir que la presión tiene que incrementarse. Yo conversé cuando fui a Estados Unidos con el Departamento de Estado y una de las cosas que les decía es que había que hacer una presión muy fuerte para lograr la liberación de todos los presos políticos, para lograr información acerca de todos los presos políticos, para lograr que tuvieran atención, pero lo más importante es que sean liberados y que se acabe esta situación. Yo no puedo entender por qué esta gente hace esto. La única explicación es que los tienen como piezas de cambio, de canje, y que entonces en proceso de negociación dirán, bueno, voy a soltar 15 presos políticos más y me quedo entonces con 400 para tenerlos para otra negociación. Y eso es jugar con la dignidad, con la libertad y con la vida de la gente. Nuestra responsabilidad es seguir acompañando a los presos, a sus familiares, hasta que todos estén en libertad. Guaripa, no nos podemos despedir sin por lo menos preguntarte esto, ¿dónde queda el miedo?
¿Dónde queda el miedo en estos recorridos, en estas giras que están realizando por todos los estados y especialmente pues en esta visita que van a realizar próximamente en el estado Táchira? Mira, el miedo es una realidad sumamente humana y yo tengo que decir que lo he tenido. Lo he tenido en distintas oportunidades. El día que más miedo tuve fue el día de mi segunda detención, esa noche, cuando yo salgo de hacer el recorrido que hicimos y tuve la oportunidad de conversar con varios periodistas, hacer varios programas y ya me iba a descansar y se produce la detención. La detención fue ejecutada en unos vehículos que no tenían ninguna identificación por personas que no tenían ninguna identificación, que tenían una actitud delincuencial y yo pensé que me iban a matar, lo digo con toda honestidad. Y obviamente uno se vuelve presa del miedo, pero lo importante en la vida es superarlo. Siempre tenemos momentos de miedo en la vida y lo importante es lograr vencer el miedo, superar el miedo, encomendarse a Dios y echar hacia adelante. Así que el miedo está ahí, pero tenemos que vencerlo. Y creo que los venezolanos lo estamos venciendo. Y verás que la gira al Táchira, la gira Barinas que arranca mañana mismo, hoy me voy para Barinas, pero la gira arranca mañana, será una demostración de que la gente ha perdido el miedo, como fue una demostración la extraordinaria gira que hicimos a Trujillo y las giras anteriores que han tenido todas una significación importante porque logramos que la gente se reencuentre, que la gente salga, que la gente retome la esperanza y que la gente ejerza presión hasta que logremos lo que estamos buscando como país. En este proceso de lucha que tienen ustedes, que tienen todos los venezolanos, ¿hay espacio para quienes desde lo político no fueron totalmente obedientes o para quienes, por ejemplo, no acompañaban los ideales de María Corina Machado en su momento? Mira, tiene que haber espacio para todos en Venezuela. Yo lo he dicho, a alguna gente le gusta, a alguna gente no, pero si nosotros queremos echar adelante al país, tenemos que lograr que haya un pluralismo. Y el pluralismo es respetar las ideas de los demás, siempre con parámetros determinados. El respeto a la Constitución, el respeto a la ley, pero yo he dicho que el chavismo tiene su espacio en Venezuela. Ahora es un espacio que corresponde al tamaño del apoyo que el chavismo tiene, que es un apoyo muy pequeño en el país. Bueno, pero que tengan su espacio, pero eso sí, respetando la Constitución, respetando la ley. Quienes no han estado de acuerdo con María Corina y dicen ser opositores, que yo creo que eso es una contradicción, porque primero para ser opositor tú tienes que querer un cambio político urgente en Venezuela y en segundo lugar tienes que respetar la democracia interna. La democracia interna estableció que María Corina, y eso fue el 22 de octubre del año 23, es la líder de este proceso. Entonces, si tú eres opositor y dices, no, es que yo no estoy de acuerdo con María Corina, bueno, no está respetando la democracia, no está siendo demócrata porque hubo una elección y ella ganó con el 92%. Pero más allá de todo eso, obviamente tienen que tener espacio. ¿Y quién al final toma la decisión? El pueblo venezolano. Fíjate tú lo que pasó el 28 de julio del año 24. Se presentaron distintos candidatos. ¿Y quiénes eran esos candidatos? La mayoría eran candidatos promovidos por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Con qué idea? Con la idea de dividir a la oposición. Entonces salieron 10, 11, 12 candidatos. ¿Y qué hizo la gente? La gente unió al país a través del voto y por eso cerca del 70% de los votos los saca Edmundo González, que un año antes era una persona no conocida en el país. Pero articuló y con el empuje de María Corina y de todo el liderazgo logramos que el país viera que por allí iba la cosa y la gente votó. Entonces, que se presenten los que quieran, que tengan sus espacios políticos, que se presenten ante el electorado y que sea la gente la que tome la última decisión. Este es el Centro de Noticias Táchira. Estábamos conversando con Juan Pablo Guanipa. Hablamos de política, hablamos de presos políticos. Nos quedó preguntarle por el hijo, por los pastelitos andinos, pero creo que de eso pudiésemos hablar el fin de semana durante la gira aquí. Agradecidas por su tiempo y, por supuesto, el Centro de Noticias Táchira siempre abierto para cualquier información. Muchísimas gracias a ustedes y mi abrazo a ese valeroso pueblo táchira.
Estoy loco por ver. Recuerden que esta entrevista pueden observarla a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestras plataformas digitales en Instagram, @Conexión Táchira, Reporte.Táchira, Noticias Tachirenses, Los Andes Digital y por supuesto el Centro de Noticias Táchira. No olviden compartir esta entrevista. Chao, chao. Hasta luego. Recording finish. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.